Comunidad Vignauta, le saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, que emitimos todos los lunes a las 11 de la mañana por su plataforma Voces por Media Calle. Este lunes 28 de marzo del 2022 quiero cerrar el mes en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y en el cual solemos pues hablar de diferentes aportes de las mujeres al desarrollo de nuestros países, con una entrevista con la destacada historiadora e investigadora Eugenia Rodríguez. Muy bienvenida, Eugenia Rodríguez, historiadora de la Universidad de Costa Rica, para hablar de Ángela Acuña. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí de nuevo y sobre todo para visibilizar lo que ha sido el papel de las mujeres en la historia. Y bueno, en este mes que tenemos la celebración, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con mucho más razón. En Costa Rica apenas empezó a mencionar esto en 1935 en el diario Trabajo del periódico El Partido Comunista, pero en realidad fue hasta los 50 la Alianza de Mujeres Costarricenses que empezó a celebrar sistemáticamente esto, porque se le conoció como el Día Internacional de las Trabajadoras. Cierto, y es hasta el 75, ¿verdad?, que se da la declaratoria por las Naciones Unidas, ¿verdad? Pero fue una celebración que surgió más del lado de los partidos de izquierda, ¿verdad? El Partido Comunista no fue realmente del lado occidental, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante tener en consideración esto, en cuanto a la celebración, la conmemoración del día aquí en Costa Rica, como también en otras partes. Claro. No, incluso en los países, los que eran los ex países de la Unión Soviética, es un día que se conmemora de una manera muy particular. Suelen regalar rosas, si mal no recuerdo. Sí, en Estados Unidos también, ¿verdad? Suelen regalar rosas, conmemorar el 8 de marzo en esa forma, ¿verdad? Pero en realidad es una celebración que tiene que ver más con los derechos de las mujeres y las condiciones de las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Hay un contenido de clase original muy importante aquí. Claro que se han articulado con la segunda ola feminista, ¿verdad? Esta celebración toma mayor importancia, mayor relevancia y también se presiona para que las Naciones Unidas tome esta celebración a nivel mundial. La declaratoria creo que fue en 1977, ¿verdad? Pero hay que recordar que la década de los 70 fue dedicada, ¿verdad?, a las mujeres como una designación de las Naciones Unidas. Del 75 al 85. Al 85, ¿verdad? Entonces, es bastante, pero las raíces históricas son muy atrás, ¿verdad? Claro, muy anteriores. Muy anteriores, y el involucramiento del movimiento feminista occidental es posterior, ¿verdad? Porque realmente son los partidos de izquierda los que originalmente promocionan más la conmemoración del Día de las Trabajadoras, ¿verdad? La FEDIN, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que fue creada en 1945, justo en el límite cuando empieza la Guerra Fría, auspiciada por el Partido Comunista, es la que promueve, ¿verdad?, la celebración en forma sistemática de este día y también de los derechos de las mujeres. Incluso se incorpora activamente en empujar los derechos de las mujeres y la Convención de los Derechos de las Mujeres en la ONU. En 1948, los derechos civiles y políticos, la FEDIN juega un papel fundamental. Luego, por la cuestión de la Guerra Fría, es sacada, ¿verdad?, porque por la relación con la Unión Soviética, ¿verdad?,
pero jugó un papel fundamental en ese periodo que hubo. Posterior a la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de vacío ahí en el movimiento feminista occidental. Entonces, la FEDIN jugó un papel muy interesante en este marco, ¿verdad? Para empujar las luchas y los derechos de las mujeres. Y en particular en la ONU jugó un papel muy importante, muy decisivo, ¿verdad? Qué interesante, ese dato no lo tenía tan claro. Y cuando uno investiga, no queda como tan claro eso que me Sí, señalas. sí, esto lo he encontrado yo a partir de las investigaciones que he realizado sobre la movilización política de las mujeres en la Guerra Fría, en la primera etapa de la Guerra Fría, ¿verdad? Esta etapa temprana. Y aquí en Costa Rica encontramos lo mismo, ¿verdad? Si nos pones en contexto de la FEDIN, antes de comenzar a hablar La de Ángela. La Federación Democrática Internacional de Mujeres fue una creación en 1945 auspiciada por el Partido Comunista, ¿verdad? El ruso. Y el objetivo era involucrar a la mayor cantidad de mujeres de diferentes ideologías políticas, no solamente vinculadas con la izquierda, ¿verdad? Y fue la primera organización que promovió e incentivó a nivel internacional y a nivel mundial también la incorporación de mujeres de diferentes etnias, ¿verdad? Creencias religiosas, etcétera, ¿verdad? Era muy inclusiva. Era muy inclusiva, incluso incorporó a mujeres africanas dentro de sus organizaciones. Realmente tenía un objetivo de incorporación de mujeres de diferentes ideologías, credos, etcétera. Obviamente predominaban más las mujeres Europeas. con europeas y más pro izquierda, ¿verdad? O que tenían ideas más progresistas, pero bueno, aquí en Costa Rica la Alianza Mujeres Costarricenses fue fundamental en este proceso. Antes de eso, el Partido Comunista también se había creado la Unión de Mujeres del Pueblo en 1947, que se vinculó con la FEDIN. Y incluso se hizo toda una declaración de los derechos de las mujeres en forma preliminar, muy interesante, pero como todos sabemos, ya llegó la guerra civil del 48 y ahí se paró. Luego, después de la proscripción del Partido Comunista en 1949, viene la creación de la Unión de Mujeres Carmen Lira, que bueno, como todos sabemos, ella murió en el exilio en México, ¿verdad? Y bueno, esta organización fue creada en 1949 y luego se transformó en 1952 como Alianza de Mujeres Costarricenses. Esta organización todavía existe. Sí. Es una organización femenina de la más larga data que tiene Costa Rica, ¿verdad? Obviamente los liderazgos y las generaciones han cambiado y también los objetivos de lucha. ¿Verdad? Pero originalmente, ¿verdad? La base de estas mujeres fue fundamental. Ellas abrieron comités a nivel nacional. Aunque el Partido Comunista quedó proscrito, la Alianza de Mujeres Costarricenses jugó un papel muy importante para afianzar y desarrollar los liderazgos femeninos a nivel nacional y luchar por sobre todo mejorar las condiciones de las mujeres de los sectores populares. La Alianza Mujeres Costarricenses se creó en un momento crucial que fue precisamente en la campaña electoral de 1952.
justo cuando las mujeres iban a votar por primera vez en una elección nacional, porque la elección local fue de La Tigre y La Fortuna en 1950. Entonces, en 1953 iban a votar las mujeres por primera vez en una elección nacional. Entonces, las aliancistas tuvieron un papel muy importante en organizar a las mujeres para que se empadronaran, las campañas de sedulación, las denuncias, pero también los sectores de las mujeres anticomunistas que se habían venido organizando desde la década de los 40. En 1943, ese movimiento para denunciar, ¿verdad? Una reforma que le iba a quitar, que le iba a dar poder, mejor dicho, al Poder Ejecutivo para controlar las juntas electorales y también ver la posibilidad de promover la reelección de Calderón. Entonces hubo un movimiento muy importante de mujeres donde precisamente la Liga Feminista liderada en ese tiempo por Ángela Acuña, que es también el otro personaje fundamental del que vamos a hablar, lideró ese movimiento y es algo muy interesante porque desde el punto de vista histórico para mí, y de acuerdo a estas investigaciones que hemos realizado, es posible afirmar que fue el primer movimiento en donde las mujeres lograron que una reforma fuera eliminada del Congreso. Esta reforma se consiguió ser eliminada gracias a la presión y a la movilización de estas mujeres en 1943. Algo así parecido a lo que se logró con lo del combo Elise. Entonces, claro que estamos hablando de otro contexto, pero aquí la importancia es que las actoras fundamentales y decisivas van a ser y fueron las mujeres, ¿verdad? Interesante. Sí, y esta es un elemento fundamental. Aquí la Liga tiene un papel fundamental en este movimiento, como también lo fue en el primer movimiento que organizó, que incluso fue el de 1924, en donde se puede considerar también, bueno, y Ángela Acuña tuvo un papel fundamental. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Ángela Acuña había sido, y la familia de ella, muy afín al régimen de Tinoco. Y ella había sido nombrada en la Junta Calificadora Docente del Ministerio, de lo que se llamaba el Ministerio de Instrucción Pública, en 1918. Entonces, el haber estado ella en ese puesto como jefa, porque era la jefa, eso está en los informes de educación y el personal, ahí aparece claramente su nombre designado como jefa. Le dio el poder para poder accesar a esas mujeres. Recordemos que a principios del siglo XX ya se había ido feminizando el servicio docente. Es cierto. Y las maestras tenían un papel fundamental en la movilización política. Ahí ella tuvo, digamos, como esa influencia, poder mandar telegramas y movilizar a estas docentes a nivel nacional, y esa presión hizo para evitar que se diera un aumento salarial discriminatorio a favor de los varones. Es muy interesante, lastimosamente no encontramos ninguna información sobre los telegramas. Sí que llegaron abundantes telegramas, pero cuando vamos a buscar las actas del Congreso, telegrama en sí, no están los telegramas. Desgraciadamente hubiera sido muy interesante eso, ¿verdad? Pero claro, bueno, para saber más o menos cuántos fueron. Y estuvieron en las barras, sí, estuvieron en las barras del Congreso también. Entonces detuvieron esa bendita reforma, ¿verdad? Luego, eso se puede considerar el primer movimiento con motivaciones de género.
Sí. Y también Para, ocupacional, ¿verdad? Que emprenden las mujeres en defensa de sus derechos, ¿verdad? incluso podríamos hablar de que es uno de los primeros defensas de los sesgos de género en el trabajo, ¿verdad? Tal vez antes de que continúes con eso, yo quería un poco poner en perspectiva bien la historia de Ángela, ¿verdad? Desde de dónde nació su procedencia, esto que nos acabas de contar, porque comenzamos un poco como al revés, pero no importa, ¿verdad? Un poco enfocada, sino en la fecha del 8 y esos movimientos de mujeres y su acceso, o sea, y todo lo que provocó al principio, en esa primera mitad del siglo XX. Pero tal vez para quienes no conocen, porque se habla mucho de ella, pero en realidad yo creo que la conocemos menos, bastante poco. ¿Quién es Ángela Acuña? ¿Dónde nació? ¿Verdad? De su familia, es su familia de origen Sí, acomodado, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿verdad? sí. Bueno, Ángela Acuña nació en Cartago el 2 de octubre de 1888 y murió a los 95 años el 10 de octubre de 1983. O sea, fue una Wow. mujer muy longeva, ¿verdad? Ujú. Entonces es un año muy icónico en donde ella nace. Ella tuvo un hermano y una hermana, pero lamentablemente esa hermana murió. Y sus padres murieron muy niña. A los 6 años se había muerto el papá, y la mamá se murió pronto también. Entonces la tía de ella, de apellido Brown, fue la que quedó a cargo de ella Ujú. y se la llevó a San José y ahí es donde ella estudió en la escuela Lang y después también en el Colegio Superior de Señoritas. Ella se graduó en 1905 en el Colegio Superior de Señoritas y después obtuvo una beca. El gobierno le dio para ir a estudiar a Europa. Estudió en Francia, estuvo en Europa de 1906 al 2000 a 1910, o sea, bastante tiempo. Estudió hasta 1909, de 1906 a 1909 en Francia, en un colegio señoritas de alto nivel social, ¿verdad? Y el padrino de ella fue el marqués de Peralta, que le daran ese nombre, porque él se casó con una noble aristócrata, ¿verdad? Francesa, Ujú. y esa familia, ella, esa pareja, padrinaba a costarricenses cuando iban a estudiar a Francia. Entonces fue como una hija para él, ¿verdad? Entonces, ella siguió, perdón, su formación secundaria en este colegio que nos hablas Sí, en en este Francia. colegio. Entonces Wow, ella aprendió francés, dominó francés, tuvo me una imagino. educación excepcional. Y después se fue a otro colegio también de señoritas de alto nivel en un año que estuvo en Londres, el Instituto Priori, entre 1909 y 1910 coincidió con lo que era la efervescencia del movimiento feminista y sufragista en Ujú. Inglaterra, las Pancras. Ella estuvo presente, hay un texto biográfico con carácter biográfico precisamente en el libro de ella, de La mujer costarricense a través de 4 siglos, que se puede considerar el primer libro de historia de las mujeres de Costa Rica, publicado en 2 tomos en 1969. Wow, Ahí ella hace, o sea, es una mujer excepcional en este sentido, ¿verdad? totalmente. Realmente la formación y el contacto que ella tuvo con estas mujeres feministas ahí, que ella lo cuenta, ¿verdad? Ujú. Es lo que la impulsó a ella precisamente a identificarse con las causas feministas, Claro, ¿verdad? y me Cuando imagino que también aprendió un poco de la manera en que ellas se organizaban y demás, y que lo vino a implementar en eso que nos contabas ella de participaba ser activista. ella participaba en las reuniones que hacían o que montaban espontáneamente las feministas inglesas, ¿verdad? Ella Ujú. cuenta eso en las calles y ella también fue testigo de toda la campaña de deeds no words en inglés, ¿verdad? Acciones no palabras, Ujú. que era una campaña muy violenta de apedrar negocios en Londres. Hay una película famosa de esta que está basada en esto, que es la de las sufragistas, ¿verdad? Cierto, cierto. Eh, este,
que retrata muy bien eso. Entonces, cuando yo vi esa película, yo me imaginé como que yo hubiera estado ahí, ¿verdad? Porque precisamente ella fue actora y partícipe y testigo de todos esos hechos históricos. Entonces, muy interesante Claro. tener esta perspectiva, ¿verdad? Vivida de sus experiencias de vida tan interesantes. Ella era una buena familia, ¿verdad? El papá era abogado, pero bueno, Pero murió muy pero joven. ella era huérfana, ¿verdad? Sí. O sea, pero era una buena familia, ¿verdad? Pero lo importante es que ella fue arropada por el Marqués de Peralta. Entonces Sí. ella no es que cayó ahí como en el vacío, sino Claro. que ella tuvo esa tutoría, ¿verdad? Sí. Ese calor familiar, ella fue recibida, ¿verdad? Fue arropada, fue ayudada, ¿verdad? Él fue a matricularla también a Inglaterra, entonces Wow. él fue el padrino de ella, ¿verdad? Claro, claro. Básicamente, ¿verdad? Él fue como la figura paterna de ella. Pero la influencia europea era, hay que recordar que en las familias de esa época, de fines desde el siglo XIX y principios del siglo XX, la influencia europea era muy importante. Muy fuerte, Entonces, cierto. la formación en Europa era el gran objetivo, ¿verdad? No era Estados Unidos en esa época. Sí, 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 en efecto. Entonces llegar allá y bueno, para formarse como médico, como fue el doctor también Calderón Guardia, o el mismo aviador Tobías Bolaños también, que lo apadrinó también y tuvo amistad con el Marqués de Peralta también cuando estuvo. Entonces ahí hay toda una red, porque el Marqués de Peralta fue también embajador, ¿verdad? En Europa. Entonces, él se movía en ese círculo, ¿verdad? Claro, muy influyente. En ese nivel social también, con esa vida, ¿verdad? Entonces, ella se pudo beneficiar, recibió una ayuda del gobierno, pero en realidad, digamos, el apoyo de él fue fundamental, ¿verdad? Absolutamente. En términos, digamos, de ubicarse, ¿verdad? En ese ambiente sí, de acuerparla etcétera. Sí, en ese sentido yo me imagino que fue una experiencia más que excepcional, ¿verdad? Claro. No solo para esa época, sino que aún poniéndola en la época en este actual, contexto. Sigue siéndolo, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Y entonces ella se regresa en el 2000. A Costa Rica en agosto de 1910, ella se regresa aquí. Y pasa aquí viendo cómo logra poder, porque ella quería estudiar derecho, ¿verdad? Y para que le abran las puertas para tomar el bachillerato en el Liceo de Costa Rica. Y aquí es muy interesante porque para graduarse tienen que presentar un ensayo. Y ese ensayo se titula conferencia. Ese ensayo puede considerarse el primer ensayo que publica una mujer con autoría conocida, ¿verdad? En donde ella va a promover los derechos de las mujeres en términos del acceso a la educación y al trabajo. Hay que recordar que cuando ella llegó ya aquí a Europa era una mujer ya madura, ¿verdad? De 20 años, ¿verdad? Entonces, también ya ella tenía, ¿verdad? Había tenido recorrido mundo, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Sí. Y bueno, además ella tenía aptitud para las letras, aptitud para escribir, ¿verdad? Era una asidua lectora también, ¿verdad? Y en varios idiomas, no solamente en español. Pero siguió entre las mismas estrategias después de que tuvo la misma Liga Feminista, fue la publicación de muchos artículos, o sea, ella fue muy prolífica en la publicación de artículos. Aquí hay que hacer también un paréntesis porque precisamente por ser ella, ella logró abrir espacio en el Diario de Costa Rica con una sección, ¿verdad?, para publicar
Wow. Y también creó el periódico semanario Mujer y Hogar. Fue la primera, ¿verdad? Luego ya se retiró, fue en 1943. Y ahí también se va a incentivar las causas feministas también en este periódico, ¿verdad? Pero, y también Fígaro, también va a ser la otra publicación. Pero bueno, diario de Mujer y Hogar está hasta 1900, hasta los 60. Así como era el periódico Trabajo, ¿verdad? Lo fue en su tiempo también. Y en formato periódico. En formato periódico, ya. Tabloide, me imagino. Sí, incluso es una fuente muy importante ahora que yo estoy trabajando lo de las alianzas transnacionales y el feminismo aquí en Costa Rica. Es muy interesante porque ahí se ven todas las actividades, las convocatorias que hacían ellas, las actividades que tenían ellas, las vinculaciones que tenían ellas con la Mesa Redonda Panamericana, con la CIME, etcétera, ¿verdad? Entonces es un periódico muy interesante en ese sentido. Bueno, ya ella se graduó del colegio del Liceo de Costa Rica en 1912 y entonces ya ahí ella entra a la carrera de Derecho en 1913. Que en ese tiempo la manejaba, recordemos que había sido eliminada la Universidad Santo Tomás, entonces los colegios profesionales, como era el colegio de abogados, fue el que se hizo cargo de la carrera de Derecho. Entonces ella se formó como bachiller de 1913 a 1915, luego hizo un receso, como ella dice, ¿verdad? Y regresó después en el 21 para hacerse licenciada. En ese interín, ¿verdad? Ella va a promover, después de ser bachiller, una legislación para que las mujeres pudieran ejercer el notariado. Luego también en los 20 promovió otra reforma para que las mujeres pudieran ejercer como juezas, ¿verdad? O sea, no podían ejercer como juezas a pesar de que de tener carrera en el Poder Judicial, me imagino. Sí, exactamente. O sea, recordemos que estas carreras eran muy masculinas, ¿verdad? Sí, bueno, todavía lo siguen siendo. Entonces, la discriminación no solamente era en la docencia, en la abogacía era todavía más, ¿verdad? Claro. La discriminación. Entonces, pero ella fue promotora de esas reformas, impulsó esas reformas, para abrirle campo a las mujeres abogadas, ¿verdad? Ella se convirtió en la primera abogada de Costa Rica, se dice que de Centroamérica, pero la segunda de América Central, porque la primera de América Central fue Clara González de Panamá en 1922, y ella era también maestra, había sido docente y luego se hizo abogada. Entonces, bueno, y también fundó curiosamente en 1923, igual que Ángela Acuña, el Partido Feminista de Panamá. Más importante, la Liga en 1923, que fue fundada, ¿verdad? Como decíamos, jugó un papel fundamental en esta lucha, que fue el primer movimiento en 1924, ejecutada por las maestras, ¿verdad?, contra el carácter discriminatorio, y Ángela tuvo un papel fundamental en este proceso de organización de las maestras, ¿verdad?, con telegramas, y logró detenerse esa reforma. También hubo otro intento de promover este carácter discriminatorio en el aumento salarial a favor del sector masculino en 1928, y ahí siguieron, ¿verdad? Luego la Liga también, luego lo que pasa es que cuando se gradúa Ángela Acuña en 1925, en diciembre de 1925, ella decide hacer una pausa y se va para Europa en 1926 al 28, otra vez. Ajá, ¿y qué hizo en Europa? Allá estuvo también en Francia otra vez. Bueno,
Un En sabático. realidad, sí, como una especie de sabático, ¿verdad? Las raíces de Europa llamaba y otra vez, ¿verdad? Y con el apoyo del Marqués de Peralta, ¿verdad? Entonces, ahí habían lazos, ya se habían convertido esos lazos en como en lazos filiales, ¿verdad? Muy fuertes, donde Claro. y sobre todo por la atracción de volver a Europa, porque obviamente eso era muy importante, ¿verdad? Claro. Para Eh, no me extraña para su espíritu revolucionario, tenía que serlo. sí, ella había conocido cuando ella sacó, cuando ya estuvo estudiando la licenciatura en Derecho, ella fue la que, ¿cómo se llama? Ahí conoció a su esposo. Entonces vemos que es una mujer ya madura, ¿verdad? Ella no Ujú. se casó muy joven y No, además tuvo una hija ya en edad grande, madura, ¿verdad? claro, para la época muy grande, me imagino. Para la época muy grande, o sea, Sí. ella hizo toda su vida, ¿verdad? En Ujú. realidad, ella hizo su vida y tuvo su hija, ¿verdad? Pero todo en su momento, o sea, que ella buena parte de su vida la dedicó pues a su vida personal en esta etapa, ¿verdad? Y después, bueno, se dedicó a su vida familiar, ¿verdad? Y a su hija. Pero Su bueno, hija no. todavía está viva la hija. ¿Cómo se llama la hija de ella? Creo que se llama Isabel también. Ya, Sí, ya ella debe estar. está, ahora cuando convirtieron a la Liga Feminista en Benemérita de la Patria el año pasado, estuvo la hija presente en la celebración. Ah, qué bien, Sí, ella también ya tiene edad avanzada, ¿verdad? Pero me está muy imagino, bien. O me sea, imagino. bueno, vienen los genes, ¿verdad? Porque la mamá de ella hasta los 95 años, o sea, para una Sí, mujer, digamos, de fines del siglo XIX, el haber logrado sobrevivir tanto, pues sí, es vamos. una excepción, ¿verdad? Porque la gente Sí. que nacía en esas épocas no vivía tanto, ¿verdad? Sí, habían excepciones, pero sí, ella es una de las buenas excepciones. Nos quedan 10 minutos, un poquito menos Sí, de 10 minutos. ¿Cómo ella ejerció el derecho? ¿Cómo fue su vida después de ese periodo tan revolucionario que fue diputada? sí, bueno, ¿quién? Ángela, Ángela Cuña. Bueno, Ángela Acuña no fue diputada, fue la cuñada la que fue diputada. Perdón, cierto, sí, tenés razón. No, después de ese Bueno, movimiento, ella después invitada a participar en diversos trabajos con la Comisión Interamericana de Mujeres para investigar sobre los derechos jurídicos de las mujeres en ujú, América Latina, ¿verdad? Y además, ella formó parte de la CIN, ¿verdad? De de la la Comisión Comisión Interamericana Interamericana de de Mujeres Mujeres. y fue declarada en 1957 por la Comisión Interamericana de Mujeres, mujer las Américas, ¿verdad? Mm. Era un título que se les daba a mujeres que habían hecho contribuciones muy importantes, ¿verdad? Para los derechos, en las luchas de los derechos de las mujeres. Pero este Eh, era un cargo de la Organización de Estados Americanos, ella recibía, o sea, no, es una designación honorífica, ¿verdad? sí, Una distinción, sí, por no, así no, no, decirlo. sí, entiendo, pero digo yo, el trabajo que ella hizo con la comisión, con la CIN. Bueno, ahora ella fue designada representante de la CIM, o sea, cada país tiene el derecho de Sí, designarla. Ella estuvo en una época, pero esos se cambiaron, ¿verdad? Fueron varias mujeres, sí. incluso fueron varias, ¿verdad? Entonces, ella fue la primera que fue designada como representante por parte del gobierno, pero también como habían diferentes ondas políticas, ¿verdad? Entonces, Ujú. bueno, No, y había ahora pocas mujeres preparadas, me imagino, como para ser sí, representante del gobierno ante un organismo como sí, este. sí, bueno, ahora lo que, lo,
pero ella tenía obviamente todo hiper preparada. Una trayectoria indiscutible que Total. era la persona indicada, ¿verdad? No, totalmente. Ahora, lo más interesante, otra cosa interesante que encontramos sobre ella es que aparte de trabajar con la CIN y ella fue designada embajadora ante la OEA en 1952 y aparentemente fue la primera mujer embajadora de la OEA designada por un estado. Aparentemente, yo encontré información de otra mujer muy conspicua, muy importante, que fue Amalia Castillo Ledón, de Castillo Ledón, que fue también una diplomática mexicana muy conocida y también que luchó por el posicionamiento de la CIN como parte de la OEA en 1945, pero ella fue designada embajadora de Suecia en 1953. Entonces, aparentemente, la primera designación de una mujer embajadora en América Latina fue de Ángela Acuña y la primera aparentemente de la OEA. Es más, entre las experiencias que se mencionan es que cuando ella llegó ahí, el día que tenía la presentación, ¿verdad? Y toda la cuestión de entrar ahí a la OEA para las reuniones, ella fue confundida como una esposa de uno de los embajadores. Bueno, todavía pasa. Todavía sucede. Obviamente, ¿verdad? Porque bueno. Claro, porque era ese ¿Quién está nadie esta esperaba. señora, verdad? ¿A dónde la ponemos, verdad? Entonces, y fue la época de Utilio Lati. Hay que recordar que fue en 1952. Sí. Cuando Utilio Lati todavía estaba, ¿verdad? Terminando ahí su mandato. Entonces, fue un aspecto muy interesante y también ella jugó un papel muy importante en el proceso de creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual ella que fue creada en 1959 y ella estuvo como que formó parte de los embajadores, por así decirlo, ¿verdad? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, designada entre 1960 y 1972 o 75. O sea que ella estuvo en la etapa, en la primera etapa de formación, de creación, junto con 3 hombres más. Wow. Ella fue la única mujer de esa comisión y de una comisión que recién empezaba funciones, ¿verdad? Y ella como abogada pues tenía y toda la cuestión de toda su formación en derechos humanos. Porque ella estuvo en Estados Unidos también trabajando, incluso ella sí había ido a Estados Unidos en el 49, estaba en Estados Unidos. Cuando se aprobó el voto, ella no estuvo ni tampoco después en el 53 tampoco pudo ejercer el voto porque también se había ido con otra comisión, con la Comisión Interamericana, con la CIN, que le pidió otro trabajo, ¿verdad? También, claro, ella estaba sentada en Washington, entonces. Sí, ella vivía allá. Y había estado y estaba en Estados Unidos, había trabajado también en otras universidades. Entonces ya, digamos, su esfera de influencia estaba ahí, pero ella había regresado en el 52 y había tenido un papel muy importante porque eso también es desconocido. Ella, cuando fueron las elecciones del 52, Mario Chandi la invitó a que formara el ala femenina del Partido Unión Nacional. Ella fue la que promovió, por así decirlo, como una segunda liga, ¿verdad? Representación de la liga, aunque la liga nunca quiso formar parte literalmente de ningún partido político, esta vez sí se vinculó
con Echandi. Ella fue designada como candidata a diputada por tercer lugar de San José. La postularon. Pero Echandi se retiró de la campaña electoral. Entonces, con eso, el único que resultó electo fue Echandi como diputado, porque en esa época, como ahora, los candidatos podían promoverse como diputados. Como diputados, ok. Entonces, ella no quedó electa, ¿verdad? Pero lo interesante en todas las discusiones de esa campaña electoral es que para mí, la primera vez que se promueve una reforma de paridad va a ser ella. Ella va a decir que las mujeres tienen que ser designadas en igualdad de condiciones en los puestos de elección popular. Para mí esa es la primera vez. Luego hay una propuesta posterior, pero formalizada, pero realmente ella fue la primera que promovió eso. Y dejó algunos lineamientos para promover esa paridad, nada más lo dijo. Ella lo expuso, ¿verdad? Y lo planteó como una necesidad en medio de la campaña electoral del 52, pero como ella se fue, sí. ¿verdad? Bueno, sí. Y como Echandi se retiró, entonces, bueno, y ella se fue a Estados Unidos casualmente, ¿verdad? Invitada. Entonces eso quedó ahí. O sea, claro, que realmente la influencia de la liga y la influencia de ella queda, sí pervive, ¿verdad? Pero digamos, en términos políticos, su carrera ahí de incidencia directa va a ser para mí en el 52 que culmina, ¿verdad? Cuando ella realmente, es más, ella sigue trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el resto de su vida, ¿verdad? Aunque es designada oficialmente, ella juega un papel de asesora, sigue siendo, jugando un papel de asesora. Ella se fue con su hija, tuvo que regresar en el 48 porque ella se había ido con su hija a Estados Unidos. Y tuvo que regresar cuando su marido se murió. ¿Ella quedó viuda? En el 48, sí, ella quedó viuda en el 48, sí. Entonces estuvo pocos años casada. Sí, ella no estuvo muchos años casada, entonces, y además ella sí había ido con esa invitación, sí había ido a Estados Unidos con su hija. Entonces la hija también, pues es bilingüe, su formación, ¿verdad? Y su vida también internacional de experiencia es otra, ¿verdad? Sí. ¿Y ella cuándo regresa definitivamente a Costa Rica? Regresa como en los 80, ¿verdad? Pero es que ella está fluctuando porque ella entra y sale, ¿verdad? Pero vive mucho tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? En esta segunda etapa, por así decirlo, el 52 en adelante, ella va a tener una vida más en el exterior, ¿verdad? Sus actividades van a estar ahí. Entonces, sí, ya regresó al país bastante mayor. Sí, ya cuando ella estaba retirándose, ¿verdad? En realidad, pero, y murió aquí, ¿verdad? Sí. Ella murió aquí. Sí. En una casa en la que todavía vive su hija y en Guadalupe por la iglesia de San Francisco de Guadalupe. Ah, ok. Eso es en San Francisco de Calle Blancos. Sí, exactamente. Ahí tiene la casa, tenía la casa de ella y vive la hija. Qué interesante. Según tengo entendido. Claro. ¿Cómo dar a conocer más y así como en 2 minutos? Porque desconocemos muchísimo de los aportes de la historia de Ángela Acuña a este desarrollo del país. Tal vez por todos esos años en que estuvo fuera, supongo yo, pero ¿cómo podríamos recuperar y trasladar esto a las nuevas generaciones? Bueno, su legado fundamental está precisamente en este libro de 2 tomos de la historia de las mujeres costarricenses a través de 4 siglos, que para mí es el primer libro de historia de las mujeres, ¿verdad? Son 2 tomos. Wow. Detalladísimos, ¿verdad? ¿Quién se lo publicó? ¿La Editorial Costa Rica? La Editorial Costa Rica, ¿verdad? Es más, ¿Es posible conseguir?
No, ya no hay, ¿verdad? Eso Ujú. está en las bibliotecas y no ha sido posible otra edición precisamente por lo grande que son esos dos tomos. Vamos. Pero la cantidad de información, ella dedicó buena parte de su vida también a escribir estos tomos. Sí, me imagino. Fueron y de investigación, ¿verdad? Y de entrevistas que ya hace a muchas de estas mujeres que todavía estaban vivas. Wow. Para poder escribir sus experiencias, ¿verdad? Ajá. Y de las primeras profesionales, etcétera, ¿verdad? Este libro, este libro realmente es una contribución sumamente importante. Aparte que otra cuestión que dejó ella es que ella fue haciendo un archivo personal de todos los artículos y todo lo que ella publicó. Y esto Wow. quedó, de verdadero tesoro fue prestado por la hija de Ángela Acuña y fue fotocopiado y organizado en tomos en el Instituto de Investigación de las Mujeres de la Universidad Nacional. Ellos tienen Ok. guardada esa colección importantísima que incluye artículos y cosas que publicó también en Estados Unidos y en otras partes, ¿verdad? Ujú. Entonces, este es otro caso excepcional porque ella dejó esta huella escrita, Wow. ¿verdad? Abundante. Y ella recuperó y guardó todo esto. Entonces, es sumamente rico. Es una historia todavía por explorar, Y ¿verdad? entonces no, esto que tiene el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional no se ha volcado en un texto todavía, ni en un libro. No, eso está resguardado como fuente Ok. documental. Yo he utilizado parte de eso y también otras colegas también han tenido acceso a partes Ujú. de esta información que está ahí, ¿verdad? Y es por eso es que uno ha podido reconstruir también parte de esto. Esto del ala femenina, el Partido Unión Nacional, fue posible reconstruirlo porque ella tiene una hojita con el himno y Ah, con el manifiesto del wow. ala Si no, no nos femenina. hubiéramos enterado. Si no, no nos hubiéramos enterado, Claro, precisamente porque ella resguardaba todo esto, sí, ¿verdad? claro. Muy Entonces, visionaria. realmente eso es una bendición, una mina, ¿verdad? Sí, Que está por descubrir. una mina a Eh, explorar. sí, porque realmente ella tuvo esa capacidad de guardar todas esas cosas y bueno, y por dicha se dio la posibilidad de sacarle copia a eso ahí en el instituto, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pero la fuente Interesante. original siempre la tiene la hija, supongo. Excelente. Mira, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero con este dato tan importante, yo creo que es lo más esperanzador como para concluir esta entrevista de hoy sobre la figura de Ángela Acuña y sobre su aporte y el aporte de las mujeres también al Sí, desarrollo. perdón, Ujú. se me, se me olvidó decir que Yadira Calvo es la que primero tuvo acceso a todo este archivo personal, Wow. gracias a que una nieta, ¿verdad? Una nieta de Ángela Acuña, hija de Ángela De Acuña, Isabel. Ujú. Isabel, ¿verdad? Estuvo en un curso en la Huaca y entonces ella hablaba y hablaba y Yadira Calvo pudo tener acceso a toda esta reconstrucción también que hemos hecho sobre su vida. Ajá. Ahí está con cartas y todo original también ella pudo tener acceso, Que ¿verdad? además Yadira hizo un libro sobre ella. Hizo el libro El ese, libro, me ¿verdad? imagino, fue ahí. Que ganó un premio también, ¿verdad? Cierto. Porque es un libro muy original. Fue Ujú. el primer libro que realmente se escribió con fuentes originales de una mujer tan importante como ha Claro. sido Angela Davis. Si no, no lo hubiéramos tenido. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Polvo de Estrellas, si mal no recuerdo. El libro Eh, de, o no, algo, no, 7 estrellas. o siete, es algo con estrellas, sí, yo sé que yo lo tengo, lo he tenido en algún momento. La mujer, Ángela Acuña, forjadora de estrellas. Sí, Eh, Ángela Cuña Forjadora Forjadora de este. estrellas, de 1989. Uh -huh. Sí, sí, yo me recordaba que era como de esa época.
Sí, que tal vez fue como la primera en hablar un poco más de manera más articulada de los aportes de Ángela, ¿no? Sí, porque ella tuvo acceso directo a los archivos personales de Ángela Acuña. Claro, ¿Verdad? claro. Ya había muerto, porque Ángela Acuña había muerto en el 83, ¿verdad? Entonces, Sí. fue muy providencial, por así decirlo, ¿verdad? El conocer ella a la nieta, ¿verdad? Y el poder entrar en contacto con la hija, ¿verdad? De Ángela y que tuviera acceso a esta Claro. documentación muy personal, ¿verdad? Muy Ujú. privada, porque también hay cuestiones muy personales, muy privadas, ¿verdad? Sí, claro. Que ella pudo tener acceso y reconstruir básicamente, ¿verdad? Los principales pasos y las principales luchas de Ángela, ¿verdad? Claro. En el Los mismo libro aportes. de Ángela está esta especie de recuento biográfico, está en el mismo libro de Ángela, Ujú. que se titula El movimiento feminista en Costa Rica. Este recuento biográfico y de lo que es la liga, etcétera, ¿verdad? Se Está en... basa en el tomo 2, está en el tomo 2 de La mujer costarricense a través de 4 siglos. Ok. Todo ese relato que ella hace, sus experiencias personales, ¿verdad? Pero digamos, más detalles también se encuentran en este libro En el libro ya dirá. de Yadira, que creo que Excelente. volvió a ser reimpreso, si mal no recuerdo, ¿verdad? Es probable. Eh, Después lo eh, buscamos. bueno, Sí, bueno. muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por este espacio, por habernos permitido hacer ese repaso así tan rápido del importante aporte de Ángela Cuña Brown para la historia del país. Bueno, muchísimas gracias por toda esta invitación y oportunidad de compartir y hablar sobre Ángela Acuña y sus importantísimos aportes Gracias. a las luchas de las mujeres costarricenses. Excelente.